Bien, Bueno, buen día. Mi nombre es María de los Ángeles Aldirico. El título de mi trabajo es Asma y estrés materno, células del sistema inmune y mecanismos epigenéticos involucrados. Mi director es el doctor Ignacio Fenoy y mi codirectora es la doctora Alejandra Goldman. Este trabajo se está llevando a cabo en el Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente, que es parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología UNSAM. ¿Sí? Bueno, el asma atópico es una enfermedad inflamatoria crónica que está clínicamente caracterizada por una hiperactividad y una obstrucción variable de las vías aéreas inferiores, ¿sí? Y un aumento en la secreción de mucus. Esta enfermedad está distribuida a lo largo del mundo con diferente prevalencia a lo largo de los distintos países, como se ve en la imagen. Sin embargo, en las últimas 5 décadas, este aumento en la prevalencia ha aumentado, bueno, esta prevalencia ha aumentado de manera abrupta, como se ve acá, sobre todo en los países subdesarrollados. Si bien se sabe que el asma tiene un componente genético, porque los hijos de padres asmáticos son mucho más susceptibles a desarrollar asma que los hijos de padres no asmáticos, un aumento tan abrupto en solo 5 décadas no puede estar explicado por un cambio genético a nivel poblacional. Entonces, a lo que se postula como principal factor en este aumento es al medio ambiente, ¿sí? Se sabe que incluso los hijos de madres asmáticas son más susceptibles aún a desarrollar asma comparados con los hijos de padres asmáticos. Entonces se plantea como posible momento o posible, bueno, se plantea al momento del embarazo y el periodo postnatal, o sea, el periodo perinatal, como un momento en el que se podría afectar el desarrollo del individuo. ¿Sí? Es más, a este periodo perinatal se le llama ventana crítica. Y es más, en este momento la madre está expuesta a un montón de factores ambientales que podrían influir en ese desarrollo. Uno de esos factores es el estrés. Hace un par de años salió un estudio, un metaanálisis, que asocia de manera positiva al estrés materno con el asma en los niños, bueno, en la niñez, ¿sí? Bueno, a partir de esto nosotros pusimos un modelo a punto para evaluarlo experimentalmente, ¿sí? Estos son los resultados que presenté el año pasado. Nuestro modelo murino consiste en que, bueno, ratonas Valpsé se preñan y al día 15 y 17 se les hace un estrés por restricción de movimiento y luego a las crías se les hace un modelo de asma subóptimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ratón que es sano para desarrollar la patología necesitaría tener 2 intraperitoneales y luego un desafío aéreo, ¿sí? Este modelo lo que evidencia es que solo aquellos ratones que son susceptibles a desarrollar la inflamación alérgica pulmonar van a poder desarrollar la patología porque solamente se le da una intraperitoneal el día 5 y luego la intraperitoneal con ovalbúmina, que es el alérgeno, y aluminio, y luego el desafío aéreo el día 13, 14 y 15. Entonces, lo que vimos fue que estos ratones, que es el grupo estrés, presentaron mayores cantidades de infiltrado alrededor de las vías aéreas y una mayor secreción de mucus, ¿sí? Al evaluar los lavados bronquiolarares, habíamos visto que este grupo también presentó un porcentaje significativamente mayor de eosinófilos comparados con el grupo control y niveles significativamente mayores también de interleuquina 4 e interleuquina 5, que son citoquinas de tipo TH2. Y finalmente, al evaluar los niveles de anticuerpo IgE contra el alérgeno, habíamos visto también niveles significativamente mayores en el grupo estresado, de hijos de madres estresadas. Entonces, esto nos había permitido concluir que efectivamente el estrés materno aumenta la susceptibilidad de desarrollar inflamación alérgica pulmonar en neonatos. Entonces, nuestra siguiente pregunta fue, ok, ¿cuán estable es este efecto? ¿Sí? Esto ocurre, o sea, el estrés materno predispone a que los adultos también sean más susceptibles. Entonces lo que hicimos fue un modelo similar donde nuevamente las hembras preñadas fueron estresadas el día 15 y 17 por restricción de movimiento y a las crías se las dejó llegar a la adultez, ¿sí? A las 6 semanas se empezó a hacer el protocolo donde también se dio una intraperitoneal con oval aluminio y el desafío aéreo. Entonces los grupos que utilizamos fue el experimental, donde las madres son estresadas,
y las crías se les hace el protocolo con OVA. El grupo control, donde las madres no son estresadas y las crías tienen el protocolo con OVA. Y finalmente el grupo PBS, donde las madres no son estresadas y las crías solamente reciben PBS. Pasamos a analizar los cortes de pulmón que se tiñeron con hematoxilina y eosina para evidenciar el infiltrado alrededor de las vías aéreas y los capilares, y hematoxilina PAS para evidenciar la secreción de mucus. Entonces acá podemos ver en las fotos cualitativamente que el grupo hijos de madres estresadas presentó mayores niveles de infiltrado alrededor de las vías, al igual que mayor secreción de mucus comparados con los grupos control. Al hacer el análisis cuantitativo de esto, vimos que efectivamente estos dos parámetros eran significativamente mayores en el grupo estrés, ¿sí? Al evaluar los lavados bronquialveolares, vimos que incluso en la adultez, los hijos de madres estresadas presentan porcentajes significativamente mayores de eosinófilos comparados con el grupo control. Y finalmente, al evaluar los anticuerpos específicos contra OVA, no vimos diferencias para estos grupos, ¿sí? Entonces, sin embargo, como vimos los resultados en el análisis histológico y en los eosinófilos, podemos determinar que sí, que esta susceptibilidad ocasionada por el estrés materno se observa también en la vida adulta. Entonces nos pasamos a preguntar, ¿ok? ¿Este fenómeno se transmite a la siguiente generación? Y para esto tuvimos que plantear un modelo intergeneracional, ¿sí? Donde a la F0, la F0 preñada, se le aplica el protocolo de restricción de movimiento. La F1 nace, se seleccionan a las hembras y cuando son adultas se las pone a parear. Las hembras transitan la preñez sin ningún tipo de estrés. Y a la F2 se le aplica el protocolo de asma subóptimo. Es decir, estaríamos estresando a las abuelas y estaríamos evaluando el protocolo de asma subóptimo en los nietos, entre comillas. Entonces, bueno, respetamos los nombres para esto, solo que, bueno, en este caso, la F0 fue la estresada y la F2 recibió el protocolo con asma y, bueno, sus respectivos controles. Al hacer el análisis histológico, lo que vimos es que el grupo nieto de, bueno, la F2 que viene de la F0 estresada presentó niveles, o sea, más infiltrado alrededor de las vías aéreas, que esto se evidenció en el análisis cuantitativo, fue significativamente mayor. Sin embargo, se perdió, ya no vimos diferencias para el mucus entre estos dos grupos, ¿sí? Analizar los lavados bronquialveolares, vimos que sí, que el grupo estrés siguió presentando niveles un porcentaje significativamente mayor de eosinófilos comparados con el grupo control. Y al evaluar las citoquinas, al evaluar esta citoquina TH2, que es la interleuquina 4, vimos que había una tendencia a niveles mayores. No se vieron diferencias significativas para interferón gamma en estos dos grupos. Al evaluar los anticuerpos, bueno, finalmente al evaluar los anticuerpos específicos contra el alergeno, vimos que el grupo estrés presentaba niveles significativamente mayores de IgG1 y IgG2A en suero. Entonces, a partir de estos resultados, podemos determinar que la susceptibilidad, también causada por el estrés materno, se observa también en la siguiente generación, que en este caso, como indica el dibujito, sería la F2, ¿sí? Entonces, nuestras perspectivas futuras son inicialmente, bueno, evaluar si la susceptibilidad se transmite incluso a la F3, ¿ok? Porque lo interesante de esto es que como se ve en la imagen, cuando la la F0 está preñada y con la F1, a su vez la F1 tiene células que, bueno, tiene ovocitos o células que van a ser ovocitos que van a terminar siendo la F2, ¿sí? Entonces, la F2 en cierta manera está directamente expuesta al estrés en el momento en que la F0 está preñada, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a un F3, la F3 no estaría nunca enfrente o expuesta al estrés, y eso indicaría que si se llega a transmitir la susceptibilidad, habría involucrados mecanismos epigenéticos, ¿sí? Y eso sería un modelo transgeneracional. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos futuros, y también obviamente queremos ver qué diferencias hay en el sistema inmune de los ratones sanos y de los ratones hijos de madres estresadas y ver qué poblaciones inmunes estarían involucradas en este aumento de la susceptibilidad en los hijos de madres estresadas.
Bueno, esto es todo para ponernos un poco al día. Los cursos que hice este año, en el primer cuatrimestre hice Introducción a la Nanotecnología. Tengo hecha la parte teórica por todo esto de la cuarentena. La parte práctica, los profesores aún están decidiendo cómo la van a evaluar, porque todavía no podemos hacer laboratorios, entonces probablemente nos manden un informe. Estamos a la espera. Estoy cursando Filosofía de las Ciencias con el profesor Héctor Palma, y estas son las presentaciones a congresos en la SAI del año pasado. Este sería mi póster como primera autora. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, María. Muy lindo el trabajo. La verdad Gracias. que muy interesante. Sí, ya medio que hablamos de antes de arrancar. Bueno, o sea que vos ya estarías sobre el filo de defender tu tesis, ¿no? Sí, o sea, me falta un poquito, pero, o sea, todavía me falta cerrar un poco Sí. cosas, todavía no estaría ya, y aparte de que tengo que publicar todavía, así que... Claro, faltaría de publicación, pero ya los créditos están prácticamente todos. Vi que Eh, hiciste- me faltan un poco, o sea, me faltan un par de créditos todavía. Tendría 7 de la UNSAM y sí, o sea, con los créditos que me autorizaron, digamos, o que me asignaron, tengo 7 de la tendría 7 de universidades de afuera, y si me toman los de nanotecnología, deberían ser 4, tendría 7 también, así que estoy medio que ahí todavía. Pero Bueno, bien, bien. Tenés tiempo todavía. Bueno, me gustó el trabajo. Pregunta, o sea, ustedes están usando, o sea, están seleccionando solamente hembras por esto que vos dijiste de que lo que se observa es que se transmite más a través de las madres que de los padres. en realidad vos podés plantear, claro, o sea, en nuestro modelo sí. Vos podés evaluar modelos de intergeneracionales y transgeneracionales a través de padre también. En este caso, como el asma, o sea, los hijos de madres asmáticas presentan más susceptibilidad que los padres asmáticos, evaluamos hembras, ¿sí? O sea, como Claro, de pieles. Pero sí, hay modelos o sea, de estrés también que se hacen en machos, o sea, sí. también. O sea que ustedes fueron a lo más seguro, digamos, de lo que la bibliografía indica que, Y mirando la epidemiología, claro. claro, bien. Y la otra pregunta que te quería hacer es ¿qué pasa con el estrés? O sea, el modelo de estrés, si han observado en el dosaje hormonal algún tipo de hormonas, por ejemplo, suprarrenales, que uno esperaría Claro. que los corticoides o cosas así estuvieran aumentados, ¿no? Bueno, solamente evaluamos corticosterona al principio para ver si el modelo estaba siendo eficiente, pero no medimos nada en los hijos. Tipo, no hicimos nada, ningún análisis hormonal en los hijos. Pero sí es interesante para ver. eh, O sea que cuando ustedes lo hacen en el, digamos, en el animal que está estresado, ¿encontraron un aumento de corticoides? las hembras embarazadas y estresadas presentaron un aumento de los niveles de corticoides, sí. Y Bien. también después hicimos un ensayo open field, que vos evaluás el comportamiento del ratón luego del estrés. Podés ver, por ejemplo, si presenta más ansiedad o sea, vos tenés como, es como una caja y vos después evaluás, lo grabás al ratón, evaluás cómo se La comporta, caja cuánto se de los para, cuánto... cuadraditos. Sí. Y vimos que los que presentaban un comportamiento distinto a los ratones control, así que a las ratonas control. Así que sí, o sea, estaría validado nuestro modelo. Bueno, bueno, muy bien, yo no tengo más preguntas. Susana, No, está muy interesante el trabajo, y a ver, una preguntita, a ver si comprendí bien lo que decías. La F1, cuando fue gestada, vos decís que los óvulos están estresados, digamos, porque está Están estresada la madre, claro, o y sea, los óvulos se forman ahí. claro, estarían en el feto. Sí. Entonces el feto, o sea, esos ovocitos
estarían también expuestos directamente al estrés de restricción de movimiento. Ajá. Eso podría afectar. Y por eso estás haciendo este ensayo con el F3, digamos. Con Sí, el la idea sería llegar. Claro. Sí, para ver si hay algún tipo de mecanismo epigenético, y a partir de eso, si llega a darse que sí, la susceptibilidad se mantiene, evaluar qué podría hacer. Se podría usar vermetilasas o, patrones de metilación, y si usas una metilasa para ver, tipo, si hay metilación involucrada en ese pasaje de susceptibilidad. O sea, después se puede evaluar qué hay involucrado. Pero primero hay que ver si realmente la F3 es susceptible. Bueno, muchas gracias, María. No, Muy, gracias a muy lindo trabajo. ustedes. Gracias. Bueno, dejo de Hasta luego. presentar. Ahí va. Así ahora le toca a Alejandra, ¿no es cierto? A Álvarez Guadalupe, ¿no? Ah, Guadalupe, María Sí. Guadalupe Hola, Álvarez. ¿qué tal? Mucho gusto. Le cambié el nombre. Hola. ¿Qué tal? Bueno, vos sos muy, muy nuevita, así que casi es la presentación de tu tema de tesis en las etapas iniciales. Pero Exactamente. dale, adelante. Bueno. ¿Estás pudiendo compartir? Creo que sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Álvarez. El nombre de mi trabajo es Estudios sobre interacciones de largo alcance y actividad enzimática en el caso del citocromo P450-CAM. Mi directora de trabajo es la doctora Eliana Ciuto, mi codirector es Julián Echave y mi lugar de trabajo es el Labo Clúster de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Mi sistema de estudio es el citocromo P450-CAM, que pertenece a la superfamilia de citocromos P450. Este citocromo en particular es de origen bacteriano de las pseudomonas y su función es la oxidación del alcanfor o de camfor. La reacción que lleva a cabo es altamente selectiva y el producto de reacción es muy específico. Es el de 5-hexohidroxicamfor. En particular, este citocromo requiere de la acción de un efector, que es la putida de redoxina, para poder reaccionar. El efector interactúa con la enzima en esta zona que se llama hélice C, es una hélice alfa, y el sitio activo de la enzima se encuentra en esta zona de la enzima que es la hélice principal, hélice I. Los objetivos principales con los que estuvimos trabajando durante este año fue identificar residuos que estén involucrados en la selectividad y en la orientación del sustrato en esta enzima y analizar posibles caminos de propagación de las señales de comunicación dentro de esa enzima. Y además poder identificar mutantes que permitan modificar la orientación de ese sustrato y generar nuevos productos de reacción. Las metodologías que utilizamos son simulaciones de dinámica molecular. La estructura inicial de la que partimos es un PDB de esta enzima, que fue una estructura elucidada por RMN. Y el software que utilizamos para las simulaciones es Amber 18. Además, hacemos algunos análisis más de tipo analítico, en particular un análisis de perturbación y respuesta, o PRS según sus siglas en inglés. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Lo primero que estudiamos luego de producir una dinámica molecular es evaluar si la simulación está equilibrada y estable. Y eso lo hacemos evaluando desviaciones cuadráticas medias. En el gráfico de la izquierda pareciera verse que nuestra simulación está alcanzando un equilibrio porque esta RMSD se mantiene constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, si vemos la figura de la derecha, podemos ver con un poco más de detalle que a lo largo de la trayectoria simulada
vemos distintas zonas, donde las conformaciones que toma la proteína durante la simulación se parecen mucho entre sí. Esto lo podemos ver mejor en este gráfico en el cual se proyecta cada una de las frames de la simulación sobre los componentes principales de la enzima. Y en este gráfico, en esta figura de arriba, podemos ver que hay al menos 3 configuraciones principales que adopta con preferencia la enzima. Y si dividimos la trayectoria de trabajo según el gráfico anterior, en estos 3 fragmentos de la trayectoria, podemos ver que coinciden mucho con el de arriba. Entonces podemos decir que en realidad estamos ampliando 3 conformaciones principales. Entonces esto nos lleva a preguntar cuál sería la mejor manera de mostrar nuestra trayectoria. Si quedarnos con un promedio o fragmentarla para analizar cada una de estas conformaciones preferenciales en particular. Entonces sobre eso es lo que estoy trabajando actualmente. Otra medida típica que sale de nuestro trabajo es las fluctuaciones de los residuos. A partir de esto podemos identificar cuáles son los residuos que se mueven más. Y los que vemos es que los residuos que mayor movimiento tienen son los que están en contacto con el solvente. Además, estos residuos que presentan mayores fluctuaciones están poco conservados evolutivamente. Y los residuos que presentan menor movilidad en general están cercanos al sitio activo y presentan mayor conservación en términos evolutivos, analizando su secuencia proteica. El otro análisis que realizamos es el de perturbación-respuesta, que consiste en aplicar fuerzas externas sobre la proteína y ver cuál es el desplazamiento. A partir de este análisis obtenemos una matriz que se llama matriz de PRS y desde sus columnas podemos obtener información sobre cuáles son los residuos que mayor respuesta tienen o que son más sensibles. Y de las filas podemos obtener información sobre cuáles son los residuos que ejercen mayor efecto sobre otros. Y esto nos aporta un perfil de influencia. Lo que se ve en las figuras de la derecha, en la de arriba, es que los residuos más sensibles son a su vez los que presentan mayor movilidad y son los que están en contacto con el solvente. Y los residuos que son más influyentes están ubicados en zonas que están muy conservadas evolutivamente y que por lo general están un poco más cercanos al sitio activo y no tanto en contacto con el solvente. En particular, encontramos muchos de estos residuos influyentes en esta zona de la hélice I, que es del sitio activo. Este análisis también nos permite, o a partir de estos perfiles de influencia, intentamos trazar caminos que nos permitan conectar un residuo influente con otro, es decir, qué residuo tiene influencia sobre qué otro. Y de esta manera proponer un camino de comunicación a lo largo de toda la enzima. El camino que estoy mostrando a la izquierda fue iniciado teniendo en cuenta los residuos de la hélice C, que les había comentado antes, que es en donde está la interacción con el efector. Y lo que observamos es que mediante estos residuos este residuo 90 o 91 podrían actuar como puentes que conectan esta hélice I con la hélice principal, perdón, la hélice C con la hélice principal I. Y también podemos encontrar, o pude encontrar, otro camino que relaciona residuos que están en contacto con el solvente con otras estructuras secundarias importantes de la enzima. Este método para analizar caminos se basa solamente en residuos que están cercanos entre sí. Entonces, estamos también estudiando otros modelos u otros métodos que nos permitan evaluar interacciones de mayor alcance entre residuos de la enzima. Además, realizamos mutaciones en distintos sitios sitios proteicos del sitio activo para evaluar su efecto sobre la proteína. En el gráfico de arriba muestro las desviaciones cuadráticas medias de 2 de las mutaciones en comparación con la enzima wild type. Y lo que se ve es que inicialmente a las mutantes les cuesta un poco más de tiempo de equilibración respecto de la enzima sin mutar. Pero si evaluamos la fluctuación de los residuos en el gráfico de abajo, vemos que, excepto algunas excepciones, la movilidad de las mutantes es muy similar
a la de la enzima sin mutar. Pero cuando analizamos qué es lo que le pasa al sustrato dentro de las enzimas mutadas, vemos que la movilidad del mismo cambia significativamente. Y de hecho, hay conformaciones. La primera imagen es la de la enzima sin mutar y las dos siguientes son de mutantes. Vemos que el sustrato tiene regiones prohibidas en comparación con las de la mutante, con las de la wild type, perdón. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si esto tiene algo que ver con los caminos de comunicación o cómo podríamos explicarlo. Algo que no dije es que estas mutaciones están siendo llevadas a cabo experimentalmente por un equipo que trabaja en colaboración con mi directora Eliana. Y lo que vemos es que estas mutantes producen la reacción, tal vez con algún producto secundario que no decíamos, pero son funcionales. Entonces, algunas observaciones. Los residuos más sensibles son los que presentan mayor movilidad y en general son sitios que están poco conservados evolutivamente. Los residuos más influyentes se encuentran en regiones secundarias que están muy conservadas y por lo general presentan poca movilidad. Pudimos proponer caminos por un análisis de PRS y vemos que estos caminos relacionan estas estructuras que se ha observado experimentalmente que son importantes para el funcionamiento de la enzima. Y encontramos sitios, el sitio 90 y el sitio 91, que podrían ser puentes de comunicación entre estas estructuras secundarias. Y otra observación es que las mutaciones realizadas en el sitio activo parecen no modificar significativamente la movilidad de los residuos de la proteína, pero sí provocan un gran cambio en el movimiento del sustrato. Entonces, los próximos pasos a seguir son explorar nuevas metodologías para evaluar la estabilización y equilibración en las simulaciones de dinámica, estudiar otros métodos para proponer caminos de comunicación y ensayar nuevas mutaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy lindo el trabajo, la verdad muy interesante, y has avanzado mucho a pesar de este primer año medio complicado que te ha tocado con la pandemia. Te quería hacer una pregunta. Ustedes están tratando de ver cuáles son los sitios, cómo pueden verse modificados para la reacción con el sustrato de diferentes productos, ¿no es cierto? Ustedes están tratando de favorecer algún camino de reacción particular, algún producto en particular, de obtener algún producto específico. Sí, en particular nos interesa ver si es posible que el ataque de la enzima se dé sobre otro de los carbonos, digamos, en lugar del carbono 5, sobre el carbono 6 del sustrato. Digamos, si es posible, mediante alguna mutación, rotarlo y que el ataque suceda por otro sitio. Y si no te entendí mal, toda esta información que vos haces por dinámica molecular la contrastás con mediciones experimentales que están haciendo el grupo colaborador. Sí, en particular el estudio de las mutaciones, sí. Bien, te quería preguntar si habías hecho algún curso durante este primer año, alguna asignatura, si a distancia, virtual. Sí, actualmente estoy cursando Filosofía de las Ciencias y el curso de Bioinformática, de Introducción a la Bioinformática. Bueno, Guadalupe, no sé si vos tenés alguna otra pregunta, Alejandra, pero por mi lado está muy bien, así que adelante con el trabajo. Sí, felicitaciones. Avanza, ¿no? Avanzamos. Sí. El primer año. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos con Nadia Arcón. Hola, buen día a todos. Hola. Buen día, Nadia. Buen día. A ver, esperen que lo tengo que volver a abrir porque si no, no me aparecen. Tenía abierto el PowerPoint y ahora que quiero compartir no me aparecía la opción.
¿Ahí lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, arranco. El título de mi trabajo se llama Evaluación de la vacuna multiantigénica compuestas por antígenos recombinantes de Toxoplasma gondii en modelos murinos de toxoplasmosis. El trabajo lo realizo en el Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente de acá de la Escuela de Ciencia y Tecnología, bajo la dirección de la doctora Valentina Martín. La toxoplasmosis es un parásito, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito intracelular obligado, Toxoplasma gondii, capaz de infectar un amplio rango de aves y mamíferos, incluyendo al hombre, y se estima que un tercio de la población mundial se encuentra infectada, y particularmente en nuestro país se estima que la prevalencia es del 51% en algunas regiones. Hasta el momento hay drogas que resultan efectivas únicamente en la etapa aguda de la infección, debido a que la cual es difícil de diagnosticar y porque es asintomática. Y también hay vacunas que están formadas, producidas a partir de parásitos atenuados, que solo son utilizadas en ovejas debido al riesgo de la reversión, de la atenuación. No se puede usar en humanos debido a la reversión de la atenuación. Ahí se me fue la flecha. Ahí está. Entonces, el objetivo general de todo mi trabajo doctoral es desarrollar una vacuna multiantigénica efectiva basada en formas recombinantes de distintas proteínas del parásito en combinación con adyuvantes no tóxicos ya conocidos y novenos. Como antecedentes, el doctor Marcipar de la Universidad del Litoral desarrolló unas partículas inmunoestimulantes llamadas CISPA, que están constituidas a partir de colesterol, fosfolípidos, saponina, y tienen una carga superficial que favorece el pegado de la unión del antígeno a estas partículas. Entonces, estas partículas tienen como una doble función, que sería funcionarían bien como adyuvante y como sistema de delivery. Y previamente se han estudiado en vacunas recombinantes con Trypanosoma cruzi, obteniéndose no solo una buena respuesta humoral, sino que también una buena respuesta celular. Previamente, nosotros presentamos el año pasado lo que habíamos probado hasta el momento es estas partículas ISPA en combinación con antígenos, con proteínas recombinantes del parásito, con las cuales veníamos trabajando en el laboratorio, en ratones C57 que tienen una alta susceptibilidad a la infección, fueron inmunizados por vía intradérmica. Cuando analizamos la respuesta de adyuvantes en todos estos grupos, humoral en todos estos grupos vacunados, observamos que todos los que habían recibido ISPA como adyuvante mostraron una buena respuesta humoral con un perfil mixto, y cuando evaluamos la protección conferida por las distintas formulaciones, vimos que únicamente el grupo GRAS7 ISPA había presentado una reducción del 39% en el número de quistes por cerebro. Entonces, este nivel de protección nos pareció un poco bajo, entonces decidimos probar otros antígenos con los que ya veníamos trabajando en el laboratorio, que presentan un importante nivel inmunoprotector cuando se les utiliza en combinaciones con otros adyuvantes. Uno de ellos son las proteínas ROP2, que son secretadas por las rhoptrias, que son unas organelas del parásito. Están involucradas, se sabe que están involucradas en la invasión, y también se sabe que durante la infección crónica generan una buena protección. A su vez también decidimos incluir a la TGPI, que es una proteína inhibidora de serinproteasas, que se expresa en los 3 estadios del parásito, y también se sabe que, o se cree que esas proteasas, que al inhibir las proteasas, el parásito estaría evadiendo el sistema inmune.
Entonces, en base a estos antecedentes, nuestro objetivo particular es encontrar la combinación de nuevos antígenos con este adyuvante novel, ISPA, que proporciona el mayor índice de protección frente a la infección crónica en un modelo murino. Primeramente, lo que realizamos es un análisis de la protección. Para ello, el diseño experimental propuesto es nuevamente ratones C57, fueron inmunizados por vía intradérmica 3 veces, espaciados cada 15 días, con los grupos GRAS7-ISPA, que se volvió a repetir, ROB2-ISPA, TGPI1-ISPA y un control naive. 15 días luego de la última inmunización, los ratones son desafiados con el parásito por vía intragástrica, y un mes después, cuando se establece la infección crónica, se realiza el conteo de quistes en cerebro. Entonces, como podemos observar en este gráfico, los grupos experimentales GRAS7-ISPA y ROB2-ISPA presentaron una reducción significativa en el número de quistes por cerebro en comparación con el grupo control, y el grupo TGPI-ISPA no confirió protección. Luego, con la finalidad de caracterizar la respuesta inmune generada por estas distintas formulaciones vacunales, los ratones son nuevamente inmunizados por vía intradérmica cada 15 días, y 15 días luego de la última inmunización se realiza una colección del suero y analizamos la respuesta celular en células de ganglio y células de vaso. Primeramente, evaluamos la respuesta humoral a anticuerpos mediante la técnica de ELISA y observamos que todos los grupos experimentales que recibieron ISPA como adyuvante mostraron altos niveles de IgG antígeno específico. Luego, cuando evaluamos las diferentes subclases de anticuerpos, IgG1 e IgG2b, vimos que el grupo GRAS7-ISPA y TGPI1-ISPA presentaba una respuesta de tipo mixta, mientras que ROB2 más ISPA presentaba un perfil de respuesta de tipo TH2. Bien, luego, como se sabe que la respuesta inmunológica frente a la infección genera un aumento de linfocitos T, los cuales secretan interferón gamma, que es una citoquina clave en el control de la infección, lo que hicimos fue analizar las distintas poblaciones de linfocitos T generadas por la vacunación en células de ganglio y de vaso. Para ello, realizamos una citometría de flujo, que acá les presento la estrategia de gating que normalmente se usa para diferenciar estas poblaciones celulares. Y como podemos observar en estos primeros gráficos, únicamente el grupo ROB2 más ISPA presentó un aumento significativo en el número de ambas poblaciones celulares, tanto de la CD4 como de las células CD8. Luego, cuando evaluamos el número de células, tanto CD4 como CD8 productoras de interferón gamma, vimos que en ambos grupos experimentales, tanto GRAS7 como ISPA y ROB2 como ISPA, presentan un leve aumento de este tipo celular. Luego analizamos también la respuesta de estas células, digamos, la producción, el aumento del número de células CD4 y CD8 en células de ganglio, también por citometría de flujo, utilizando la misma estrategia de gating, y pudimos observar que solo el grupo ROB2-ISPA presenta un aumento significativo en el número de células CD4 con respecto al control. Finalmente, como conclusiones, demostramos la capacidad adyuvante de ISPA en una vacuna basada en proteínas recombinantes en un modelo murino de toxoplasmosis crónica. Los presentes resultados indican que ISPA en combinación con GRAS7 o con ROB2 genera una respuesta inmune protectora contra un desafío con el parásito. Se determinaron parámetros inmunológicos que se sabe que correlacionan con la protección contra este parásito. ROB2-ISPA indujo una fuerte respuesta humoral y un aumento en el número de células TCD4 y TCD8 en células
P7 ISPA, sin embargo, indujo una fuerte respuesta humoral y una tendencia a una respuesta celular que no llegó a ser significativa. Y las respuestas obtenidas hasta el momento podrían ser las responsables de la protección observada con estas formulaciones vacunales. Y debido a la pandemia, me queda terminar de caracterizar toda esta respuesta celular, que sería analizar de citoquinas por ELISA, linfoproliferación y citometría, que para ello tengo que utilizar equipos de otros centros de investigación. Bueno, muchas gracias, Nadia. De nada. Bueno, muy interesante el trabajo, Nadia, la verdad. ¿Cuánto, no sé, cómo andas con las asignaturas y eso? Ya estás todo... ¿Qué has hecho este año de pandemia? No, con los cursos hice en marzo el que me llevó todo el cuatrimestre, que empezamos presencial y terminamos virtual, el curso de estadística, y ahora estoy haciendo uno de inflamación, que termina en octubre, y después tengo un par de cursos que mandé en julio que los tienen que terminar de evaluar porque son varios cursos cortitos de menos de 45 horas, entonces estaba esperando que de sumar cursos cortitos o que se sumen a otros para que puedan asignar los créditos. Bueno. Nadia, una pregunta te quería hacer. Vos sabés que en la presentación no vi números, o sea, ¿de qué cantidad estamos hablando? Porque se ven los desvíos o el error en los gráficos y no veo el número de qué cantidad, con qué cantidad de animales se está trabajando. Normalmente para los análisis de protección usamos más o menos entre 7, 8... yo los puse, ¿no se vieron? Acá abajo. Yo en el informe no lo vi. En el informe. No, en el informe no lo puse. Generalmente para los que son de protección usamos 7 ratones, 8. Pasa que son muchos grupos también. Generalmente largamos, son como 5 grupos, así que son bastantes ratones. Claro, y después para cultivo usamos 5 o 6 ratones más o menos. Bien, no, porque la pregunta era, o sea, aparentemente los dos antígenos están funcionando bastante bien y son bastante similares, ¿no? Parecería que el ROP es un poquito mejor, podría ser. Sí. Pero la pregunta era el tema de los tumores, ¿no? Cerebrales que ustedes están evaluando como indicador de protección, porque veía que en un trabajo anterior, trabajando con el GRA7, ¿no? Con ISPA siempre, ustedes tenían una reducción del 39, y en este trabajo en los tumores estaban teniendo una reducción del 55, digamos, ¿no? Sí. O sea que, entonces me preguntaba si eso se debía al número, a la gran variabilidad, porque estaban trabajando con un número bajo, o qué había cambiado para que antes fuera 39 y ahora fuera 55, ¿no? ¿Entendés? No, generalmente trabajamos con la misma cantidad de ratones. La infección es, o sea, trabajamos todo lo mismo, podés tener variabilidad. A veces, no sé, puede influirte también no sé qué puede influir, pero normalmente trabajamos con, o sea, la misma cantidad de ratones, las inmunizaciones, la cantidad de dosis es la misma, la dosis es la misma también. No, la pregunta es un poco, debe ser difícil estar detectando tumores así, digamos, macroscópicamente, tenés que abrir el cerebro, hacer cortes, también puede ser que algún tumor chiquito se te pase, ¿no? O sea,
Sí, podés tener, a veces influye mucho la variabilidad de tamaño, capaz que no lo llegas a ver, porque vos haces un homogenato del cerebro, Claro. entonces... ¿Sabes qué pensaba que bueno sería si pudiéramos contar, estamos hablando fantasiosamente, ¿no? Con algún sistema de imágenes en animales, de manera que esto, digamos, por microtomografía computada, por ejemplo, en animalitos, uno pudiera ir haciendo un seguimiento, ¿no? Sin tener... Sí, lo ideal sería usar citometría de flujo, que eso te ayuda. En este caso particularmente estos quistes tienen una marcación, o sea, vos con microscopía los podés ver rojos, pero ya intentamos hacer citometría y se nos complica un montón, no encontramos la forma de sacarnos todo el tejido de encima Claro, lo mejor posible y poder pasar claro. por el citómetro y hacer una cuantificación de los quistes. Bueno, en algún momento tendremos alguna plataforma de microimágenes y creo que eso podría ayudar. Bueno, en lo que a mí respecta me parece muy bien el trabajo y yo no tengo más preguntas. Susana, No, yo no tengo más preguntas y bueno, está muy avanzado el trabajo. Así sí. que felicitaciones. Bueno, Gracias. gracias, Nadia. Bueno, ahora le Pasamos toca a Gianfranco, ¿no? a Gianfranco, sí. Sí, ahí les comparto. Buen Bueno, día, perfecto, Gianfranco, buen día. buen día, Buen Gianfranco. día. La voz de dormido es un efecto de sonido. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, vos también La ventana. tenés un año, ¿no? Sí, Los resultados de tu primer año. bueno. Ahí ya se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, Sí. como decías vos, hace un año me recibí, yo soy Gianfranco Bianchi. Hace 4 años ya que trabajo en el laboratorio de neuroingeniería de la UNSAM. Primero, bueno, como estudiante y ahora como ingeniero, soy ingeniero biomédico. Mi directora es la doctora Daniela Andrés, que es doctora en exactas y médico, además, médica. Mi tema de trabajo actual es el diagnóstico cuantitativo, en especial aplicado a enfermedad de Parkinson. Y para ponernos un poco en contexto, les cuento, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, afecta al 2% de la población mayor de 65 años y se diagnostica un caso nuevo cada 9 minutos. El diagnóstico actual es clínico. Si miro para la derecha porque tengo la presentación en el otro monitor. Les decía, el diagnóstico actual es clínico y lo llevan a cabo especialistas, neurólogos, que son especialistas en ese diagnóstico y usan lo que se llaman escalas, que son procedimientos estandarizados. Entonces, el primer problema que tiene la enfermedad es que es muy difícil de diagnosticar y el paciente atraviesa muchas consultas hasta llegar al diagnóstico y el diagnóstico y el tratamiento se demoran años. Entonces se denomina diagnóstico tardío. En particular en nuestro país es aún peor. Eso lo presentamos en un congreso este año, en el Congreso de Bioingeniería de Argentina. Y el segundo problema que tiene es que debido a la complejidad de los síntomas y el seguimiento del tratamiento también es muy difícil. Como los médicos no abundan, hay muchos pacientes por médico con consultas muy separadas y no se puede llegar a seguir el tratamiento de forma eficiente. Bueno, por eso, digamos, lo que hicimos en el laboratorio es generar un sistema que encapsula el conocimiento y la expertise del laboratorio con el que trabajamos, del Instituto Fleming. Ellos se dedican es un grupo de neurólogos que se dedica a tratar y a diagnosticar trastornos del movimiento.
Bueno, lo que logramos es un sistema que logra el diagnóstico con precisión en menos de 10 minutos. O sea, bajamos muchísimo los tiempos. A grandes rasgos, la pulsera es perdón, el sistema tiene 2 módulos, una pulsera que es ergonómica, tiene sensores inerciales y una aplicación que recibe los datos sin registra esa información. Bueno, ahora vamos. Lo primero que tuve que hacer para hacer la validación clínica es hacer un ensayo, ¿sí?, de 2 grupos, un grupo de pacientes y un grupo de control. El grupo de pacientes se hizo en el Instituto Fleming. La pulsera se ponía, como se ve en la animación, en la extremidad más afectada, y se le hacían hacer una serie de movimientos a las personas. Para el grupo control, no, se hizo en el laboratorio, sin los médicos presentes, de manera análoga. Ya pasando a las señales, como les decía, son señales de aceleración lo que tomamos nosotros. Los 3 ejes espaciales, a la izquierda sería un esquemita de un acelerómetro, y a la derecha una señal de aceleración, o 3 señales de aceleración, mejor dicho, una para cada eje, en función del tiempo. Ahora, para poderla procesar, lo que tuve que hacer es combinarlos de alguna manera. Usé la norma cuadrática, porque tomé las señales de aceleración como si fueran vectores y sumé las magnitudes de forma absoluta. Y abajo lo que se ve es un espectro de potencias, luego de pasarle un filtro convolucional para sacarle la influencia de la gravedad, que es algo que no aporta información. Lo que se ve en un zoom es, bueno, que por debajo de 0,3 Hz no aparece ninguna componente. Y ese pico lo puse porque los métodos normales para hacer diagnóstico cuantitativo en Parkinson usan métodos lineales que o buscan la energía o buscan ese pico para saber cuál es la amplitud máxima. Pero claro, ese pico normalmente no, a veces no aparece. Normalmente cuando no tienen temblor no aparecen. Los pacientes con Parkinson solo el 30% tienen temblor. Así que bueno, decidimos implementar un sistema complejo, análisis de sistemas complejos. Bueno, los sistemas complejos tienen leyes de potencia asociadas. ¿Sí? Si tomo una serie en temporal y miro el espectro de potencias, ese espectro de potencias es proporcional a una cierta función con un exponente. Si aplico el logaritmo de ambos lados de la ecuación, el exponente baja y yo puedo extraer información de ese exponente como si fuera una pendiente. Este gráfico es el espectro de potencias que les mostré antes, solo que en escala doble logarítmica. Y en azul se ve en crudo, en rojo se ve un suavizado, y en amarillo se ve una regresión lineal muy especial, que cuesta mucho encontrar, que es esa región de la que hablaba antes. En esa región es donde se describe el comportamiento del sistema, en los sistemas que son complejos, como por ejemplo el control del movimiento. Bueno, para encontrarla se tienen que hacer un montón de regresiones lineales e ir escaneando esa señal, pero bueno, no quiero entrar en detalles, pues si no se me va a ir el tiempo al diablo. La cuestión es que de estos espectros saco 2 características: el rango invariante lineal, que le puse el IR, que es el ancho, digamos, en frecuencia, y la pendiente per se, que lo llamé slope, porque soy muy original. Ahora, ¿qué pasa? Todas las señales no miden lo mismo, entonces tuve que analizarlo con ventanas temporales para saber qué tan largas tenían que ser las ventanas temporales. Lo que hice fue un estudio de estabilidad del método, y para todas las señales lo que hice fue calcularle el método, que el método es automático, no sé si lo dije, con ventanas de distinto largo, y lo fui ploteando a ver en dónde se planchaba. Y me dio que
por encima de 3 segundos, con ventanas por encima de 3 segundos, ya era estable. Ya me pasé de tiempo, perdón. Bueno, esto es un gráfico de una señal como la que vimos al principio, pero con el LIR ploteado encima en donde están las ventanas. Acá. Uy. Estas son las ventanitas, de acá hasta acá. Bueno. Después lo que hice fue la optimización de los parámetros. Para eso usé test de Kolmogorov para ver si eran estadísticamente diferenciables las poblaciones con un determinado set de características. Abajo les puse el LIR y una LIR-N, que es otra característica que tomé, que bueno, no llego a explicar por tiempo. Lo mismo para el slope. La cuestión es que hay algunas que son estadísticamente separables, que aparecen en naranja. Pero bueno, cursamos una materia que vimos otros métodos de clasificación que no son lineales y bueno, usé todos, básicamente. Lo que estoy trabajando ahora es en ese clasificador, que es un Support Vector Machine, y me está dando muy buen resultado, la verdad. Una exactitud de entrenamiento del 93 y una sensibilidad del 98, que es lo que intento, como es un test de screening, lo que necesito que sea muy, muy sensible. Pero bueno, está dando la verdad que muy, muy bien. Como trabajo futuro, quiero aumentar la cantidad de pacientes, porque ahora estoy en 18. Y mejorar el clasificador, bueno, seguir probando. Y otros métodos de clasificación también no lineales. Pero bueno, eso es básicamente todo. Gracias y estoy abierto, obviamente. Estos son los que participan. Y obviamente estoy abierto a opiniones, preguntas y demás. Gracias por la atención. Bueno, Gianfranco, muchas gracias. Yo te quería hacer una consulta. Sí. ¿Por qué se seleccionó el movimiento de la muñeca? ¿Es como más sensible al Parkinson? Sí, el Parkinson. ¿Por qué la muñeca y no...? No otra cosa, por ejemplo, las piernas, porque sé que se produce cierta rigidización de las rodillas. Porque al principio lo hacíamos, la idea es poder comparar contra las escalas estas que mencionaba al principio. Espera que no te veo. Al principio la idea original era comparar con las escalas, que en particular se llama UPDRS, la escala que usan en el FLENI, y los movimientos que se evalúan son muy determinados. Hay, si mal no recuerdo, son 9 y 3 nomás tienen relevancia las piernas, digamos. Uh-huh. Y de todas maneras, cuando estaba haciendo mi proyecto final, lo que mostré al principio del sistema con la pulsera y tal, fue lo que fue mi proyecto final de grado. En ese momento, digamos, hicimos la evaluación poniendo la pulsera también en los pies, en los tobillos, pero no nos sirvió como para... La verdad que eran señales que, como varía tanto de paciente en paciente, lo que son capaces de hacer, digamos, no nos sirvió. Entonces lo que pasamos a hacer para tomar información de ese movimiento de las piernas es ponerlo en la muñeca y las manos sobre las pantorrillas. Pero también nos dimos cuenta sobre la marcha que tampoco servía porque hay pacientes que incluso se tienen que agarrar de la silla para poder mover las piernas. Entonces, bueno, lo que decidimos hacer es tomar pocas de esas evaluaciones. Yo las señales que les mostré son señales de finger tapping, se llama, que es un golpeteo de dedos. Y buscar analizar esa y 2 más que se usan nada más las manos, básicamente. Y por eso está en la muñeca. Está bien, perfecto. Otra pregunta que te quería hacer, bueno, vos estás analizando,
esas aceleraciones que ustedes les hacen hacer el ensayo de movimiento de rotación, entiendo, en las muñecas, y de ahí sacan la señal. Es eso que se veía en la imagen, el ensayo Claro, que se hacía ayer. Y de ahí sacas la señal de aceleración y después la pasás al espectro de frecuencias, ¿no? Y entonces me perdí un poquito cuando explicaste lo de la señal de 500 Hz, ¿era? O de 50 Hz, el pico ese que obtenía. Estaba... A ver. Ahí me perdí un poquito, no entendí. ¿Esa es una señal característica del Parkinson? No, es una... ¿O es del movimiento de la muñeca? Ese pico aparece en algunas personas que tienen Parkinson. De 5 Hz. Sí. Ahí me pasé, ¿no? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Acá, en esta yo elegí una de las señales en la que apareciera este pico. Lo que está descrito en la bibliografía, que en algunos pacientes aparece este pico. Entonces lo que hace mucha gente en diagnóstico cuantitativo es buscarlo y buscar la energía de la señal, o sea, el área bajo la curva. El tema es que no siempre aparece porque solo el 30% de los pacientes tienen temblor. Entonces, vos haces un diagnóstico cuantitativo de la enfermedad y claro, si tu población de pacientes tienen temblor, te da genial. Pero ya cuando empezás a tener muchos más pacientes que tengan rigidez, que tengan temblor, ahí ya no sirve para nada. Entonces, bueno, por eso es que nos metimos con análisis no lineales. Buenísimo. Y una preguntita más, pues está súper interesante y así. Yo no soy especialista en el tema, pero me surgen dudas. ¿Esto está pensado para seguir el tratamiento o también para detección temprana? Mira, es un poco las dos. En particular nos centramos en seguir el tratamiento porque es como lo más fácil de atacar al principio. Que hay un par de productos comerciales, es a lo que eligen atacar, porque para que sirva como test de screening, esto se tiene que repartir masivamente, porque ¿cómo le decís a alguien que se tiene que poner esto? ¿Cómo convenzo yo a los médicos que tengan esta herramienta en el consultorio si no sé decirles que sirve porque no pude hacerla masivamente? Es como una rueda. O sea, yo tengo que primero convencer a los médicos de que sirve para seguir el tratamiento y decirles, che, miren que si se lo ponen a los pacientes antes, porque el Parkinson, pasa, no tenía tiempo, pero los síntomas que aparecen al principio no tienen nada que ver con el movimiento. No. Normalmente son o problemas de olfato o que te duele una extremidad o problemas de sueño. Entonces, para que esta herramienta sirva como screening, yo se la tendría que dar a los médicos clínicos normales, digamos, y que ese médico clínico normal, alguien que le vaya al consultorio y le diga, estoy con problemas de sueño, le ponga la pulsera para saber si puede llegar a tener Parkinson. Es como muy difícil. Por eso primero atacamos el seguimiento del tratamiento. Bueno, muy bien. En cuanto a cursos, durante este primer año tuyo, ¿has realizado algunos cursos? Sí, hice el de laboratorio de biomateriales, el de introducción a la histórica de las ciencias con Héctor Palma, y ahora estoy haciendo economía para tecnólogos. Bueno, muy bien, Gianfranco, felicitaciones, mucho trabajo. Gracias. Para el primer año, así que continúa así, adelante. No sé si vos tenés alguna pregunta, Alejandro.
No, está bien. La última diapositiva, eso era un Rock Analyze. Sí. Sí, es un rock para el clasificador que estoy probando ahora. Ajá. ¿Y Que qué? no pude explicar nada porque ya me había ido de tiempo. Está bien. Y, o sea, que eso sería, digamos, finalmente todo el trabajo, digamos, sería obtener un Rock Analyze, digamos, lo mejor posible, ¿no? Claro, o sea, yo lo que quiero es poder diseñar, o diseñar, no, desarrollar un producto que se pueda comercializar. O sea, la idea original del proyecto cuando arranqué en el laboratorio, era un proyecto de intercambio tecnológico, o sea, eh, generar un producto que se pueda vender, básicamente. Claro. O sea, que necesitas buena sensibilidad, que no haya falsos positivos, falsos negativos, ese tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, muy bien, Gianfranco, muy lindo el trabajo. Gracias. Buenísimo. Por compartir. Bien, seguimos con nuestro próximo invitado, Que es Laura de la Fuente. Laura de la Fuente. Laura, Laura, ¿estás por allí? Hola, buen día. Sí, disculpen, estaba tratando de encontrar la presentación para compartirla. Bueno, Perfecto. bien. un segundo. Esperen que no me aparece como dentro de las opciones para compartir, pero la tengo abierta. Ahora sí. Ahí la estamos viendo. En pantalla, perfecto. Bueno, buen día, un gusto encontrarnos de nuevo y saber que andan todos bien por ahí en estos tiempos. Me lastima la distancia, ojalá la próxima vez podamos hacerlo presencial. Y bueno, les voy a presentar mis informes de avance, mi tercer informe de avance. Mi proyecto es el desarrollo de indicadores fisiopatológicos asociados al consumo de pasta base de cocaína. Yo trabajo en Exacta con el grupo de Enzo Tagliasucci, mi codirectora está en INCIT, en INECO. Bien, como resumiendo lo que fue mi informe de avance, del año pasado hasta ahora, presentamos en 3 congresos resultados, en la SFN en Chicago el año pasado hicimos una presentación oral del primer paper, el mismo trabajo lo presentamos en el Flux en Nueva York, y bueno, estuvimos presentando también en Lausanne otros resultados de otro trabajo que estábamos haciendo en paralelo. De cursos y becas, bueno, esto ya se los conté el año pasado, pero bueno, presentamos también para probar cursos que ya estaban terminados. Ahí creo que las dudas son que surgieron algunos problemitas, por ejemplo, el curso de la Federación Europea que fui a hacer el año pasado, como examen final tenía una exposición de un trabajo que habíamos estado haciendo durante el curso, y bueno, como no es un examen final, no sé si se irá a poder pasar como curso de doctorado. Y después hice uno en la UNSAM, pero con el tema de la pandemia no están pudiendo acceder a los certificados, entonces, bueno, eso también está un poquito parado, pero el resto ya estarían como en condición de habilitarse, que ya están presentados. Y después de mi periodo, bueno, este año me dieron de nuevo la beca del Flux, el congreso que fuimos el año pasado, pero bueno, pandemia fue virtual, así que estuvimos presentando virtualmente el último trabajo que les voy a contar al final. Y el trabajo que les presenté el año pasado, este año lo mandamos a la SAN y también fue de nuevo seleccionado para comunicación oral. Y bueno, y de último de cursos, el otro que me quedaba era una materia más humanística, que la estoy cursando ahora, de economía. Y bueno, esperaría que más o menos el tema de cursos, en función de lo que me aprueben, quedara ya como más o menos redondeado, pero bueno, veremos qué pasa. Si no, igual, también tengo otros cursos que hice que no los he presentado, podría de alguna manera solucionar. Respecto de publicaciones y trabajos en revisión, el trabajo en
en cannabis, que les había comentado el año pasado, ya se publicó. Después también se publicó un trabajo, en el primer trabajo que hicimos desarrollamos una medida para poder analizar interocepción, que lo usamos para los pacientes con consumo. Ese trabajo lo publicaron también para validar la medida, y bueno, como diciendo que la medida era mejor que las que ya estaban previamente reportadas, y bueno, también se publicó. Y después enviamos a publicar el trabajo que les presenté el año pasado, el de neuropsicología, y también dentro del grupo estuvimos trabajando con DMT inhalado, y ese trabajo también lo enviamos. Y bueno, lo último que les voy a contar es lo que yo les había comentado el año pasado, que sería como el último trabajo que formaría parte de mi tesis, que tiene que ver con predicción de la edad o del envejecimiento acelerado en pacientes con consumo de estimulantes, utilizando redes convolucionales. Este trabajo es el que presentamos en el Flux ahora el 10 de septiembre, aunque reciclé la presentación. Entonces, la intención de hacer este trabajo surge de los resultados previos. Nosotros lo que vimos es que habían alteraciones en la interocepción que podían tener que ver directamente con la vía de administración y con la droga, pero cuando analizamos la parte de neuropsicología, lo que observamos eran alteraciones, particularmente a nivel del caudado de su conectividad con el lóbulo frontal, que podrían estar asociadas a un envejecimiento acelerado o una aceleración del proceso madurativo durante la adolescencia. Entonces, y aparte también está muy reportado en otros cuadros neuropsicológicos y de enfermedades neurológicas, patrones de envejecimiento acelerado. Entonces nos interesó saber si lo mismo podía estar pasando en un consumo de pasta base. Entonces, para eso, los objetivos que nos planteamos fue, primero, evaluar si desde imágenes crudas de resonancia tipo T1 se podían extraer características que nos hablaran respecto de la edad o del desarrollo, averiguar si había evidencia de envejecimiento acelerado asociado con el consumo de sustancias, y ver si este envejecimiento acelerado tenía o no una relación con la vía de administración. Entonces, para eso lo que hicimos, habían algunos trabajos previos, probamos varias estructuras, pero las que nos funcionó mejor fue una que ya estaba con algunas modificaciones, está reportada para predecir edad, que es una red convolucional tipo ResNet, con 5 bloques. Entonces, al principio tenemos la imagen T1, en la que solamente, no les voy a contar el proceso. Tenemos la imagen T1, y al final vamos a tener un predictor solo, que lo vamos a entrenar para que prediga la edad. Las imágenes que usamos para entrenar el modelo son unas 2000 imágenes de diferentes centros. Estas imágenes lo que hicimos fue sacarles el cerebro y llevarlas a un espacio de 2x2 para poder hacer los cálculos, y las realineamos con el centro del espacio estándar, pero con una transformación rígida, sin modificar, es el espacio nativo de los sujetos. Y bueno, tuvimos resultados bastante lindos, un poco mejores de los que estaban reportados en la bibliografía. Lo que se ve acá es a lo largo del entrenamiento como mejora la predicción, y esto es en la última época, los datos de training y de test. Y acá están las pendientes y el R cuadrado. Entonces, si nosotros tratamos de predecir edad en base a los datos crudos de resonancia, en un rango ancho de edades, tenemos un muy buen desempeño, pero si nos concentramos solamente en las edades que nos interesan, que son en las que nosotros tenemos como el inicio del consumo, que es entre los 15 y los 35, el error sigue siendo grande. Entonces lo que hicimos fue reentrenar solamente con los sujetos que estaban entre 15 y 35 años. Obtuvimos buenos desempeños, pero todavía tenemos una pequeña pendiente en los datos de test. Esto hicimos algunas otras pruebas más, y por ejemplo reentrenando con una base longitudinal esto se mejora. Igual todavía tenemos algunos problemas en la generalización
a otros equipos que la red nunca vio ni en training ni en test. Estamos trabajando en eso, pero en principio estos resultados nos dieron bastante bien. Y después lo que nos interesa saber es no solamente si podemos entrenar una red para resolver este problema, sino saber si podemos interpretar o entender qué es lo que está aprendiendo la red. Entonces, para aproximarnos a esa pregunta, lo que hicimos fue tomar las imágenes de cada uno de los sujetos en el espacio nativo y pasar a armar mapas de oclusión, que lo que se hace es pasar como cubitos por toda la imagen y esa imagen sin ese pedacito de información que está sustituido por la media, se evalúa de nuevo en la misma red que ya está entrenada y lo que se hacen es mapas paramétricos de la diferencia de edad predicha respecto de los datos con y sin ese cuadradito. Entonces lo que tenemos es un mapa de error para cada box en el espacio. Esos mapas después los llevamos a un espacio en estándar, ahora sí en el espacio MNI, y podemos fijarnos, por ejemplo, cuál es la suma de todos estos cubitos, y ahí lo que vemos es que, al parecer, los mapas de oclusión lo que nos muestran es que las edades, los features de oclusión son sobre todo relevantes entre los 20 y los 25, que también es la etapa en la que se da como los hitos más claros del desarrollo que tienen que ver con el desarrollo de estructuras subcorticales y su conexión con regiones prefrontales y parietales. Y bueno, una vez que tenemos estos mapas, podemos fraccionarlos en todas las regiones de corteza y ver estas series temporales como acá les muestro para el cerebro entero, para cada una de las regiones, y clusterizarlas entre ellas, ver cuáles son los grados de similitud. Esos son todas las regiones corticales. Acá hay un umbral de 0,5 corregido por FDR. Lo que vemos es que se generan como dos clústeres, uno que está principalmente constituido por regiones frontales, temporales e hipocampales, que ya estaban reportadas modificaciones en las regiones durante el desarrollo, y lo que tiene que ver con estructuras subcorticales, que también se sabe que son importantes para el desarrollo. Y bueno, esto más o menos se condice con lo que habíamos visto, o sea, lo que pensamos es que la genética puede estar funcionando para detectar patrones que tengan que ver con el desarrollo, y lo otro que hicimos, bueno, fue evaluar, perdón que me voy de tiempo, evaluar con esta misma red los sujetos con consumo de pasta base, y lo que vimos es que los sujetos más jóvenes vemos una suerte de envejecimiento acelerado en todos los grupos, tanto en los controles como en los que consumieron cocaína fumada o inhalada, pero cuando vemos a los sujetos que son más grandes, que tuvieron más tiempo en contacto con la droga, la cocaína es un inhibidor de recaptación dopaminérgica, y lo que vemos es que en realidad los controles se siguen diferenciando, pero los pacientes con consumo no, o sea, vemos patrones de envejecimiento acelerado que podrían estar más bien asociados al nivel socioeconómico de las muestras en relación a controles normales, que ante el consumo de un inhibidor de la recaptación de dopamina que actúa directamente en los sistemas que se están desarrollando, parecería como revertir un poquito hacia finales. Y bueno, la parte como más relevante o las conclusiones del trabajo hasta ahora es, primero, que este tipo de cosas no se habían hecho con imágenes T1 crudas. En general se sacan features de grosor de la corteza o de volumen o de superficie. Lo que vimos es que con las imágenes T1 crudas se puede predecir la edad, y bueno, nos queda terminar de analizar la muestra y terminar de ajustar algunas cosas, pero en principio lo que vimos es que si hay un efecto de envejecimiento acelerado no estaría relacionado en este caso con la vía de administración, lo que podría querer decir que lo que vimos en la parte de neuropsicología tiene que ver con características de los previas de los individuos, que también se relaciona con esto de que nosotros habíamos visto estas diferencias entre la conectividad del estriado y regiones prefrontales se relacionan con la edad de inicio del consumo en los pacientes con consumo de drogas. Y bueno, eso es todo. Disculpen que me pasé de tiempo. Bueno, gracias, Laura. Ya estás terminando, ¿no? Tu trabajo de tesis. Sí, o sea, me quedaría... Me había puesto un cronómetro y...
¿Me ven? No vemos tu imagen, pero te Ok. escuchamos. Perdón. Sí, este sería como el último trabajo que estaría incluido dentro de mi tesis. Nos queda terminar de redondear algunas cosas para poder ya mandarlo, pero bueno, la idea sería de acá a fin de año tener como estas cosas terminadas. Me falta, bueno, la aprobación de los cursos y ver cómo estoy de los créditos, a ver si eso ya queda como medio redondeado, pero ya estaría como en condiciones de empezar a escribir la tesis. Bueno, ya empecé a escribir la tesis, pero Bueno, esa sería más o menos la situación. no había visto este trabajo que presentaste porque no está puesto en digamos, en tu informe, en el informe que enviaste. Así que la verdad es que no lo pude ver muy de cerca. Eh, Está en el informe, o sea, no están los resultados en detalle, pero sí que estamos trabajando en esta red convolucional para predecir edad. Quizá no puse los resultados. Claro, claro. Y o sea que esto es básicamente, están trabajando sobre neuroanatomía ustedes. Esto es con las imágenes T1, las estructurales, sí. Sí, Lo mismo se podría hacer para otras imágenes, pero la mejor definición espacial y en realidad los datos que a veces son más robustos son los estructurales. Pero sí se podría hacer también con datos de tractografía, que los tenemos de hecho, o con datos de conectividad. había una parte de tu tesis que tenía que ver con imágenes funcionales, ¿no? Con respuestas comportamentales. Sí, o sea, nosotros tenemos datos de conectividad y tenemos datos estructurales T1, de tractografía, imágenes de captación de hierro y nada, sí, eso, y una tarea, pero con la tarea tuvimos algunos problemitas con algunas cosas del seteo de parámetros, así que, pero sí, podría extenderse a otras modalidades. ¿Y estos trabajos en cuántos pacientes están hechos? Digamos, ¿cuánta gente finalmente consume? Bien, ¿Cuánto han trabajado eso ustedes? es interesante, porque nosotros evaluamos 160 pacientes, pero para los análisis lo que hicimos fue machear las muestras por edad, por nivel socioeconómico, por educación, y a los consumidores los machamos por consumo, o sea, solamente difieren en la droga de preferencia. Para hacer ese macheo de los 160 sujetos que analizamos originalmente, nos quedamos con grupos de 22 pacientes con consumo de cocaína, 25 con consumo de pasta base y unos 25 controles. Tuvimos que descartar un montón, por suerte, porque, por ejemplo, los chicos que empiezan a consumir muy jovencitos en general dejan el sistema educativo y, bueno, se retrasan. Fue muy difícil conseguir controles que quedaran macheados por nivel educativo con los pacientes, entonces tuvimos que descartar un montón de pacientes que de repente tenían una calorización muy bajita, o descartar un montón de controles que tenían una escalarización, que no tenían algún pequeño rezago en la escolarización. Claro. O sea que no me queda muy claro, digamos, cómo se engancha todo esto con la previsión de la edad, ¿no? O sea, ¿cuál es la hipótesis que ustedes están manejando? Digamos, ¿qué datos les está dando a ustedes la previsión de la edad? Bueno, hay reportes previos de consumo de envejecimiento acelerado en consumo de estimulantes, pero que se enfocan sobre todo en personas adultas, o ya arrancando desde los... O sea, de envejecimiento acelerado hay reportes, pero sobre todo con personas adultas, y en realidad, en general, el consumo se inicia durante la adolescencia, y en la adolescencia en realidad tenés como dos procesos, quizá, que podrías estar evaluando. Uno que tiene que ver con envejecimiento y otro que tiene que ver con justamente desarrollo de los mismos sistemas en los que actúan los estimulantes. Entonces nos interesaba un poquito analizar las dos cosas. Por un lado, si lo que se ve con estimulantes es un proceso de envejecimiento acelerado, o si tiene que ver con una aceleración de la maduración o de los procesos naturales de desarrollo. Es como que esta herramienta, a mí en particular me interesa mucho el tema de desarrollo, independientemente del consumo de sustancias. Entonces la idea es como poder usar esta herramienta un poco con los dos objetivos, como para ver qué podemos extraer de los procesos de desarrollo
normales o naturales y cómo eso se ve afectado en el caso de consumo de sustancias, y también poder evaluar si en consumo de sustancias vemos cosas que difieran en cuanto al patrón de desarrollo, que puedan de repente no estar directamente asociadas al consumo, sino ser características de los sujetos que después van a desarrollar. Lo ideal sería tener estudios longitudinales para eso, pero de repente, y es algo que está bastante reportado y que a nosotros nos pasó con la parte de neuropsicología, en estos estudios que son transversales, muchas veces ves, por ejemplo, lo que vimos nosotros es problemas en función ejecutiva, sobre todo en la parte atencional, pero que parecen ser, o que en estudios longitudinales se vieron asociados como características previas de los sujetos, como factores más de riesgo de vulnerabilidad que pueden tener que ver con diferencias previas, o que estén asociadas al desarrollo, a un desarrollo Claro. diferencial, sí. No, lo que pasa es, o sea, si no hacen estudios longitudinales, se te va a hacer un poco difícil diferenciar grupos. Vos cuando mostraste, obviamente, si vos a una correlación lineal digamos, disminuís el rango, el R de correlación se te va al diablo, ¿no? O sea, es muy difícil en ese rango de edades que vos mostraste, les va a ser difícil hacer diferencias si no hay estudios longitudinales. ¿A qué te referís? Nosotros, o sea, primero ajustamos de la red, perdón. La edad, cuando vos mostrás Sí. la edad, obviamente, digamos, es lo que pasa con las correlaciones lineales, ¿no? Cuando vos reducís el rango, o sea, la correlación te da bárbaro si lo haces entre los 10 años y los 70, pero si reducís entre los 20 y los 35, ya ahí la correlación como elemento diferenciador entre individuos se te va a hacer muy complicado, ¿no? No, en realidad obtuvimos resultados de diferencias entre grupos. Primero ajustamos al todo el rango porque es lo que ya estaba reportado, con modelos que de repente usan otro tipo de análisis de los datos o de datos de entrada, pero ya estaba reportado que sí se podía predecir la edad en base a datos estructurales. Sí. El tema es que, claro, cuando recortás este pedacito de acá, si solamente mirás eso, la dispersión es grande. Por eso reentrenamos con solamente ese pedazo de la muestra. Y acá todavía teníamos, o sea, como que en el test teníamos una pequeña... No nos estamos fijando en el R cuadrado, sino sobre todo en la pendiente para ver si tenemos un buen poder explicativo en todo ese rango de edad. Acá tenemos como una pequeña pendiente, pero lo que hicimos ahí, bueno, el año pasado fue hacer una pasantía a un grupo que trabaja en desarrollo en Pittsburgh, y lo tienen una muestra longitudinal de como 500 pacientes, y con eso este trend lo resolvimos. Pero claro que hay una variabilidad y una variabilidad natural, o sea, que una persona tenga 20 años no quiere decir que tenga un cerebro de 20 años, hay una variabilidad natural que no esperamos, o sea, no esperamos poder resolverla porque tiene que ver con que nada, las personas maduran a un diferente tiempo. Bien. Bueno, está todo encaminado entonces para una defensa de tesis en breve, ¿no? Bueno, primero tengo que terminar de cerrar esto, que todavía hay cosas que por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que nosotros entrenamos con un montón de bases diferentes y en Testis nos dio bárbaro, pero todavía cuando queremos generalizar una base nueva que no tiene nada que ver con las que usamos para entrenar, ahí hay un sesgo. Estas cosas ya están publicadas igual y hacen como una suerte, pero a nosotros nos gustaría como poder estar más seguros de que está todo bien. Así como que venimos como limándonos las pestañas, tratando de cerrar estos resultados de manera que estemos conformes. Y bueno, y si eso pasa pronto, más pronto estará terminado. Pero... Bueno, perfecto, Laura. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. ¿Susana? No tengo preguntas. Está muy interesante el trabajo. Bueno, no sé, Alejandro, ahora tendríamos un descanso, ¿no? Está sin deshabilitado el micrófono. Ale, está deshabilitado tu micrófono. Perdón.
Venimos bien con los tiempos. Nos volvemos a juntar a las 10:30, son las 10 de la mañana. Sí, dale. Nos juntamos 10:30. Entonces dejás de grabar ahora y después volvés a grabar. Perfecto. 10:30. Nos vemos Dale. en un ratito. En un ratito nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.